Muy buenas tardes, estimados amigos de Lima, Callao y de todo el Perú. Si quieren comunicarse con nosotros, marquen el 637-1479, 637-1479, porque esta tarde es sumamente importante. Estamos en el Callao, el clima está un poco frío, pero justamente ahora tenemos un invitado especial para hablar del tema del Callao, no postergado, pero sí dilatado por el tiempo y se sigue dilatando porque alegremente el actual ministro de Transportes y Comunicaciones acaba de declarar en un evento bastante irracional porque al final del periodo de gobierno, la Sutran con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio, se ponen a hacer un evento para ver el problema de fiscalización, de regulación. Y en ese mismo marco, en el segundo día del evento, en el ministerio, entre gallos y medianoches en la mañanita, promulgan el nuevo decreto supremo que modifica sustancialmente, al menos sustancialmente tiene 90 y tantas cláusulas, el nuevo reglamento de licencias de conducir, que ha sido bastante criticado por una serie de instituciones públicas y privadas, inclusive por la misma región del país, sobre su contenido, porque en el fondo no perseguía a la madre del cordero. Y la madre del cordero son las mafias de tramitadores que venden licencias y ahora inclusive quieren que se haga después del examen de destreza en manejo que se va a dictar en los circuitos cerrados, quieren que ahora se haga la práctica y el examen en la vía pública. Imagínense usted, 1.200 vehículos en la vía pública con 1.200 inspectores. O sea, ya no va a haber mafia, esa va a ser una supermafia. ¿Y quién los controla? ¿Quién los fiscaliza? Realmente es preocupante que una serie de ineptos, no por decirlo menos, yo soy un especialista, quien me acompaña también, están metidos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, haciendo cosas que no conocen, que no han experimentado, que no han vivido, y que en definitiva nos van a atrasar más, nos van a retrasar en los avances que queremos dando, porque la idea de este medio de comunicación y de nosotros es contribuir para que las cosas vayan mejorando y vamos concordando, porque acá no hay confrontaciones, acá hay posiciones técnicas y posiciones políticas a veces mal elaboradas, mal pensadas, en fin. Pero le decía como antesala porque vamos a hablar algo importante, vamos a hablar del Callao, vamos a hablar de Lima, vamos a hablar de la ruta de interconexión de Lima y Callao y vamos a hablar también de los corredores de Protransporte. Estamos con una persona muy conocida, el doctor Fabricio Orozco, es abogado de profesión, es consultor de empresas y variados, es abogado y ha sido ex gerente general de Protransportes en el periodo anterior de gestión, con quien vamos a tratar una serie de temas. ¿Quién mejor que él, que es conocedor de todas estas materias y nos va a poder ayudar a entender mejor las cosas y buscar una luz más grande al final del túnel? ¿Qué tal, Fabricio? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Luis? Encantado, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves en términos generales el problema de transporte y movilidad urbana en Lima y Callao? En términos generales, ¿cómo lo ves? Complicado y con un norte no definido. O sea, vamos a hablar de una mega ciudad. Lima y Callao es una unidad geográfica ya una sola, donde Lima y Callao más o menos suman unos 10 a 11 millones de habitantes, ¿no? Donde se mueve prácticamente el 70% de la economía nacional, donde se concentra más de un tercio de la población nacional. Entonces estamos hablando de una mega ciudad, ¿no? Lima es la segunda ciudad más grande. Lima y Callao es la segunda ciudad, la urbe más grande después del Cairo, desarrollada en un desierto. Entonces, con esas características de ciudad, donde tiene vamos a decir, una longitud de 80 kilómetros de largo y más o menos un ancho de 30 a 35 kilómetros, entonces todo eso engloba una serie de problemas de movilidad que no solamente van de transporte público, van de transporte de carga. Acordémonos que en esta unidad geográfica, Lima y Callao, y el Callao sobre todo soporta el puerto del Callao, que es la mayor salida portuaria que tiene el país, tiene el aeropuerto internacional, que es el único que opera con niveles de aeropuerto internacional, vamos a decirlo en esos términos, a diferencia de otros aeropuertos que hay al interior del país. Entonces, esta es una mega ciudad que uno de sus déficits más grandes que tiene es en movilidad el transporte público. Es una ciudad que tiene una sola línea de metro,
un solo BRT, una sola línea de BRT, ni siquiera un BRT, no tiene un sistema integrado de transporte, ¿no? Lima tiene 36.000 unidades vehiculares que están autorizadas por la Gerencia de Transporte Urbano. Hay 170.000 taxis registrados en Lima, hay más o menos 30.000 taxis en el Callao registrados. El Callao tiene aproximadamente 15.000 unidades de transporte vehicular. Lima tiene 403 rutas, el Callao tiene 153 rutas. Todo este conglomerado, más o menos, este conglomerado geográfico, poblacional, tiene entre 12 a 13 millones de viajes diarios. Y esa situación nos lleva a que tengamos los problemas de movilidad que sufrimos todos, porque no hay un norte definido para integrar todo este sistema de transporte que necesita la ciudad. Si a eso le sumamos el transporte de carga, que entra y circula por toda la ciudad para traer toda la carga hacia el Callao, estamos hablando pues de una ciudad o de un espacio geográfico, Lima y Callao, totalmente ineficiente. Mira, las pérdidas en falta de competitividad que le ocasionan al país son del orden de los $7.000 millones al año. Con $7.000 millones al año estaríamos justificando una línea de tren para transporte masivo. Y si se hace bajo otro sistema, otra modalidad de construcción, de repente hasta 2. Hasta 2. O estaríamos hablando de 7 BRTs, 7 líneas de BRT como el Metropolitano. O estaríamos hablando de una implementación seria de un sistema integrado de transporte para esa unidad geográfica Lima y Callao. Entonces, es una situación caótica que además tiene un ingrediente adicional. No estamos viendo en las autoridades responsables y competentes ningún tipo de definición que nos lleve a nosotros, los ciudadanos, al norte que esperamos. O sea, el gobierno provincial del Callao tiene sus políticas, tiene su política de transporte, el gobierno de Lima provincial tiene su política de transporte, no conversan entre ellos, no hay ningún punto de contacto. Los sucesivos intentos de diálogo que han habido se han ido cortando y definitivamente Lima busca soluciones pensando solo en Lima, pensando que hay una muralla que divide Lima de la avenida Venezuela hacia el cercado y de la avenida Venezuela hacia el Callao, y el Callao también piensa en sus soluciones. Entonces no se ponen de acuerdo y no hay un concierto de soluciones para este espacio geográfico donde interactuamos, vamos a decirlo de esa forma, limeños y chalacos, como si estuviéramos en un solo espacio geográfico, que es lo que en realidad corresponde. Sí, pues si eso aunado de que tenemos un problema heredado y parece que se quiere seguir heredando sobre la ruta de interconexión entre Lima y Callao, porque al no ponerse de acuerdo ambas provincias y manejar su propia dinámica de transporte de origen-destino del Callao, fuera del Callao y de Lima hacia el Callao necesariamente, hay un espanto, por ejemplo, en los taxistas de Lima, que por políticas propias de la Gerencia de Transporte del Callao no pueden acceder al aeropuerto fácilmente y recoger pasajeros porque tienen una serie de inconvenientes. Y asimismo, no quieren venir al Callao, o sea, no solo al aeropuerto, y eso no está bien, no debe darse esas cosas porque el desentendimiento, la falta de criterio común de las autoridades no debe perjudicar a los ciudadanos. Ambas autoridades tienen la corresponsabilidad de trabajar para los ciudadanos y mejorar su nivel de vida y por lo tanto todos los servicios que ellos tengan que tener para hacerlo. ¿Cómo enfocarías tú, muy rápidamente, un probable entendimiento de las rutas de interconexión entre Lima y Callao? Mira, tú has tocado un tema que es fundamental, el tema de la interconexión. Venimos coexistiendo con una serie de medidas. En su momento se llevaban a cabo los convenios de cogestión y de coexistencia para esta conectividad entre Lima y el Callao. Hasta el año 2010 se suscribieron estos convenios. Posteriormente, Lima y el Callao entraron en un escenario de conflicto. Lima trató de implementar su reforma de transporte, el Callao también implementó una reforma de transporte a su medida y en su medida, y estas dos reformas nunca se hablaron, y esto ha generado hoy día una situación, más allá de las 3 o 4 reuniones que han tenido las autoridades de Lima y el Callao en
el área de transporte no ha generado mayores acuerdos. Hay inconsistencias de eficiencia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Hacemos origen-destino. Entonces, yo salgo de Lima, puedo salir de Villa El Salvador en mi origen, y mi destino es Pachacute. Entonces, tengo una ruta que va a servir de interconexión, Lima y Callao, donde vengo recorriendo 80% de mi ruta en Lima, entro a 20% del Callao para llegar al destino. Eso desnaturaliza la interconexión. Viceversa, salgo con mi ruta aprobada por el Callao desde la punta y me voy hasta Manchay. También recorro 20% de mi negocio es en el Callao y el 80% de mi negocio es en Lima. Las rutas de interconexión en realidad se refieren a rutas que sirvan para trasladar de una jurisdicción a otra y para poder hacer un transbordo eficiente. Esa es una ruta de interconexión. No es una ruta que satisface el 100% de la necesidad de origen-destino. Las rutas de interconexión son la primera fase de lo que vendría a ser la integración de transporte entre dos unidades geográficas, dos jurisdicciones de orden político, vamos a decirlo así, entre Lima y Callao, que deberían tener terminales de interconexión y de integración de rutas de transporte. Sin embargo, no se avanzó en estos temas, y lo más sencillo que ha sido autorizar rutas con origen-destino, que lo que hacen es superponerse unas a otras, generando exceso en la oferta y por tanto ineficiencias en los operadores. Y esas ineficiencias en los operadores arrastran el servicio deficiente del usuario, pérdida de tiempo, inseguridad, congestión, etcétera, ¿no? Las autoridades, calculando el tema político, saben, obviamente tienen una visión, los técnicos que tienen o que han tenido, algunos no son novatos, algunos ya conocen la problemática y cómo se mueve Lima y Callao. ¿Cómo hacerles entender, al margen de la autoridad técnica de Lima y Callao, que pretende ser una alternativa de estructura, ¿no? Una nueva alternativa de estructura dentro de la megalópolis, que integre inclusive alguna función del MTC para darle funciones compartidas de Lima, del Callao y del Ministerio de Transportes y de la Policía Nacional en alguna medida a esta nueva autoridad, que podría demorar, digamos, con el mejor de los casos, unos 2 años en comenzar a caminar, o 2 años en institucionalizarse y unos 4 años en comenzar a caminar. ¿Cuál debería ser esa visión del próximo alcalde, o sea, de los próximos alcaldes? Porque los que están pues ya mantendrían al parecer sus criterios, pero se quiere por lo menos que empujen la creación de la autoridad. A ver, mucho hablamos nosotros de crear una estructura, vamos a decir así, de competencias y de atribuciones administrativas, que es la autoridad técnica. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos en la mano? En la mano hay un negocio que está sustentado en un servicio público, que es el transporte. Ese servicio público, que está brindado por privados, tiene un componente importante, que es cómo hacemos que estas empresas de transporte se vuelvan eficientes, se vuelvan rentables y respondan a lo que queremos sobre la base de la estructura administrativa que querramos ponerle. Porque de nada nos va a servir tener una autoridad única, vamos a decir así, una mega estructura para que junte voluntades de Lima y Callao como provincias, las dos, si es que no entendemos cuál es el negocio que tenemos en las manos. Y el negocio que tenemos en las manos es estructurar un plan de rutas para toda la zona conjunta Lima-Callao como una gran mega ciudad, como tú lo has dicho, como una megalópolis, ¿no? Entonces, si no se tiene esa visión, podemos caer en el error de concebir desde el escritorio una gran estructura administrativa, una gran entidad, una gran secretaría técnica, que sin embargo va a fracasar en la realidad. Y te pongo el ejemplo. Mira, la reforma de transporte en Lima. Hoy día la reforma de transporte camina mal, prácticamente fracasó.
Y uno de los problemas por lo que fracasó la reforma de transporte en Lima, ¿cuál ha sido? Por mucho de las estructuras que podamos tener, GTU, Protransporte, Sistema Integrado de Transporte, Secretaría Especial, todo. Porque nos olvidamos del componente económico-financiero del negocio. Entonces, si vamos a dar en concesión rutas que integren Lima y el Callao, rutas que integren corredores entre Lima y Callao, que puedan ir de norte a sur y de oeste a oeste para hacer el tejido de transporte que necesitamos y la integración de transporte, tenemos que pensar el negocio en forma también financiera. ¿Cuántos buses necesitamos? ¿Cómo vamos a reducir la flota? En Lima se tenían 36.000 buses y se pensaba que en 5 años teníamos que convertir esa flota a buses equivalentes más o menos entre 13.000 y 15.000 buses. 15.000 y 13.000 buses significaba una inversión de $180.000 por cada bus, algo así como $2.000 millones en 5 años. Entonces, si yo no tengo asegurado al sector financiero para que respalde esas inversiones y esos compromisos de inversión por $2.000 millones, entonces, ¿cómo hago una reforma de transporte? ¿Cómo le puedo exigir a las empresas a las que las quiero convertir en concesionarias, cómo les podemos exigir compromisos de inversión si no tienen respaldo? Y cómo, a través de un organismo técnico como la Secretaría Técnica y la voluntad política de las 2 provincias, poder otorgar concesiones que se conviertan en rentables, en financieramente bancables y adicionalmente a eso con estabilidad jurídica. Entonces, creo que pensar en una estructura administrativa vale la pena, pero vale la pena si es que tomamos en cuenta estos factores que van un poquito más allá de lo que es la simple empresa de transporte. Tienen que ir a ese componente financiero que va a permitir desarrollar una estructura de servicio distinta, diferenciada. Lo hemos vivido en Chile, lo hemos vivido en Bogotá, lo hemos vivido en Medellín, lo hemos vivido en Brasil, con la primera experiencia que fue Curitiba, luego lo estamos viviendo en México, Distrito Federal. Entonces, el componente financiero es tan importante como la estructura administrativa que querramos tener. Estamos con Fabricio Orozco con un tema sumamente importante. Pueden llamarnos al 637-1479, participen. Después que puedan ver el video, si no están en directo, van a preocuparse de ello. Ya regresamos. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Regresamos, hablando del tema de transporte, Lima y Callao, de la ruta de interconexión. Ya nos metimos al tema de la autoridad. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, muchas cosas dicen los papeles o los gabinetes, pero la realidad es otra. Probablemente algunas autoridades políticas puedan temer la conformación de la autoridad de Lima y Callao porque le quita atribuciones, le quita ámbito, le quita responsabilidades y también presupuesto, obviamente. Pero el tema no radica en hacerlo por hacer. Justamente este programa se caracteriza por traer personalidades y gente muy especializada en cada tema con la responsabilidad que el tiempo nos lo da. La experiencia es importante y para esto estábamos hablando con el doctor Fabricio Orozco sobre cómo ir confluyendo en el problema de interconexión, en el plan de reordenamiento de transporte, entre comillas, en Lima y en el Callao, en la futura creación de la Autoridad Técnica de Lima y Callao,
pero sobre todo lo que es más importante, cómo atendemos el incremento de la necesidad de servicio de transporte para los ciudadanos de a pie, que son las grandes mayorías, y que les ha afectado estos dos corredores, Tacna Arequipa y Javier Prado, en su economía, porque no estuvieran preparadas las rutas alimentadoras para que comiencen a accionar. Podríamos también entrar un poco ahí, Fabricio, para más o menos ir viendo que el espectador pueda tener una idea más clara, sin ser técnico, qué nos falta integrar en ese rompecabezas. A ver, el rompecabezas de transporte público de Lima y Callao es un rompecabezas que todavía está prácticamente no vamos a decir en cero, pero algo se avanzó, 1.5 probablemente. Si tú recordarás, Luis, hay unos estudios hechos por la YAICA, ya hace ya muchos años atrás, ¿no? Más de 12 años creo, si la memoria no me falla, donde se establecía una primera red de corredores. Independientemente de la tecnología que le pongamos, buses, trenes, tranvía, lo que fuera, pero ese estudio establecía corredores especiales segregados, vamos a decirlo así. Y sobre la base de esos corredores, que debían haberse desarrollado en un periodo aproximado de 10 años, ¿no?, se empezaba a tejer toda la red de integración de la ciudad. Hoy día, después de 12 años de esos estudios, ¿no?, ¿qué tenemos? Tenemos un tren que va desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho, ¿no?, que más o menos está atendiendo 400.000 pasajeros día, aprox. Gritan 500.000. 500.000, por ahí. Si tuvieran los vagones que se necesitan y no lo han traído, sería excelente. Podría ser excelente. Por un tema burocrático. Es correcto. Después tenemos la línea 1 del Metropolitano, el COSAC 1, que también va de norte a sur prácticamente, y que hoy día está atendiendo más o menos unos 670.000, 680.000 pasajeros día. Que también podría ir hasta los 700, pero también no hay una capacidad instalada adecuada. Y hay problemas, serios problemas de gestión, vamos a decirlo así, de gestión y control y gestión de flota, programación, etcétera. Y dejamos de contar, no tenemos más. O sea, todo lo demás que se hizo, corredor Tacna Garcilaso Arequipa, por ejemplo, hoy día está al 50% de la flota troncal sin flota de alimentación. Javier Prado está al 50% de la flota troncal y 25% de alimentación. San Juan del Lurigancho empezará a funcionar, probablemente, si es que empieza, con 20% de troncal y sin alimentación. Panamericana Norte no existe. Claro. ¿No? Entonces, nos damos que estos 5 corredores complementarios tampoco funcionan. Las rutas de integración no se llevaron, se declararon nulas las concesiones, etcétera. La ciudad no tiene un centro de gestión de movilidad, no hay un centro de gestión semafórica para empezar, por ejemplo. El Callao tiene su centro de gestión donde controla, donde ve el tema de fotopapeletas, de manejo de flujos de tránsito, pero es el intento aislado del Callao que no se complementa con Lima. No tenemos rutas periférico-viales, gran problema. Hoy día, obstaculizada la gran inversión de las rutas periférico-viales, de la periférica vial que se ha presentado al MTC, hoy día estacionado el tema porque no se ponen de acuerdo a las voluntades políticas que tienen que ver con los gobiernos provinciales, en especial el gobierno de Lima Metropolitana, que está aguantando la inversión. Entonces, no tenemos periféricas viales, no tenemos puertos de tierra para que lleguen las mercaderías que provienen del sur, del norte, de la carretera central, y para que no tengan que estar entrando los grandes camiones hacia los terminales y los almacenes del Callao. Entonces, no hay puertos de tierra. Entonces, todo este sistema que se había pensado desarrollar en Lima, más o menos en un aproximado de tiempo de 10 a 15 años, estamos hablando casi 15 años atrás. Sí, más o menos. Hoy día, por eso decía, estamos si calificamos del 1 al 10, en el 1.5. No hemos avanzado. Entonces, no hay voluntad política. No hay voluntad política concertada de las dos municipalidades provinciales que son las llamadas a solucionar este problema.
¿Eso a qué nos lleva? A que tengamos que pensar en que de repente la solución es ponerles una estructura administrativa encima. Y por eso surge la idea de la Autoridad Técnica Lima y Callao, ¿no? Claro, porque el Ministerio de Transportes, como órgano responsable del sector, no se comió el problema. Así es. Y debió comerse el problema técnico, porque Pero, lo que estás diciendo tú, ellos contrataron a la YEICA para que haga el estudio hace muchísimos años. nos regaló el estudio la Claro, YEICA, y ni siquiera fue a costo. Entró el actual alcalde de Lima a la gestión sabiendo los resultados. En ese momento había un alcalde que iba sabiendo los resultados, tenían sus equipos técnicos, en ese momento muchos de los cuales siguen trabajando en la administración pública. Entonces, se sabía lo que se proyectaba, ¿no? Seguimos hablando en el tiempo pasado, igual que el tren eléctrico. Entonces, ya estamos ahorita y al parecer se sigue con ese nubarrón de que no se quiere decidir y ya avanzó el tiempo, creció la población. No hubo desarrollo urbano, la ciudad sigue creciendo anacrónicamente, ahora te construyen edificios en cada cuadra, 3, 4 edificios, con 20 estacionamientos que deberían tener subterráneos, y esa calle no resistía ni al limolentero ni a la panadera en la esquina. No soporta el impacto. No hay estudios de impacto vial, y si los hay, ningún distrito lo aprueba, simplemente lo pasan por alto, pasando por la caja previamente. Entonces hay una saturación de todas las vías, de todas las vías, y ya no existe el desarrollo urbano, y que se viva como se puede. O sea, la ley de la selva, sin que la autoridad metropolitana haga respetar lo que es desarrollo urbano. Y acaban de mencionar un cambio de usos para un cementerio privado en Ancón, que causa demasiada preocupación. Así es. Pero mira, hay un tema que además tú lo has dicho, ¿no? O sea, el gobierno central, a través del Ministerio de Transporte, se desentendió de lo que pasaba en el ámbito provincial, y las provincias cada cual actuó en su feudo. Y mira, en el año 2014, 28 de noviembre del 2014, el congresista Bruce encabezó una iniciativa legislativa a la que se sumaron posteriormente Bruce, a la que se sumaron Mauricio Mulder, Luciana León, y esa iniciativa era una ley, un proyecto de ley para declarar la necesidad pública y preferente la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Sin embargo, cuando uno revisaba este proyecto de ley, se daba cuenta que no era una cosa más que un nivel más declarativo y que tenía que desarrollarse a través de un reglamento. Pero esto ya es un tema sintomático, o sea, la necesidad de tener una entidad que vea la movilidad urbana en el país no solamente es para Lima. O sea, nosotros visitamos las ciudades de provincias y nos vamos, por ejemplo, a Trujillo. Trujillo y Arequipa son consideradas la segunda y tercera ciudad más importantes después de Lima en el país. Las dos ciudades tienen un aproximado de población de 1,5 millones de habitantes. Los problemas que tienen en movilidad urbana son similares a los que tiene Lima y hasta potenciados. No tienen un sistema de transporte, no tienen un sistema de tránsito y de gestión de tránsito coordinado entre autoridad y autoridad policial, no fiscalizan, tienen exceso de informalidad, taxistas informales en exceso, congestionamiento de las vías, saturación de las vías, etcétera, contaminación igual. Y si nos vamos a las 10 ciudades más importantes del país, que son aquellas que están entre 500,000 de habitantes hacia más, ¿no? Y vamos a mencionar Cusco, Cajamarca, Huancayo, Piura, Chiclayo, Tacna, Puno, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto ya es un problema de orden de política nacional. Y aquí sí el Ministerio de Transporte no puede hacerse el de los oídos sordos como ha sido hasta ahora. Yo puedo entender que las municipalidades provinciales tienen su autonomía, la ley de municipalidades se las otorga, etc. Pero acá hay un tema nacional. La principal muerte de los peruanos es por accidentes de tránsito, tanto en carretera como en ciudades. Y acá sí hay un problema serio de darle competitividad al país. O sea, hay un problema de preservar la vida,
Hay un problema de descontaminar y hay un problema de competitividad del país. Y eso tiene que ver con la creación de una autoridad que vea a nivel nacional este tema. No solamente es el tema Lima y Callao, Luis, es el tema de las 10 ciudades después de Lima más importantes del país. Es el tema de 10 ciudades donde se concentra el 80% de la población urbana de este país. Entonces, queremos tener políticas nacionales de transporte público, queremos tener políticas nacionales de movilidad urbana, entonces empecemos porque el Ministerio de Transporte se vuelva en ese gestor de las políticas y que trabaje plataformas técnicas con los gobiernos provinciales. Bueno, en el 2012, en el 2003 o hasta el 2005 se realizaron los estudios del IEI, que ya teníamos un patrón futuro de comportamiento. Han pasado 10, 12 años, no solo se paralizó la culminación de la línea 1 del metro de Lima, y ahora estamos más que repitiendo, tratando de recoger la receta de hace 10 años. Sin embargo, 10 años que creció nuestra población a nivel nacional, las ciudades que eran emergentes ya son constituidas y no se respeta el desarrollo urbano. Por lo tanto, ya estamos en una crisis mayor y nuestras autoridades siguen 15 años atrás. Un corte comercial y regresamos porque es interesante ver para el nuevo enfoque de las nuevas autoridades, más allá de buscar quién es de mi argolla o quién conoce más cómo se vuela sin avión. Lo que necesita el país son buenos técnicos y que la historia se reconozca como tal para que no se siga repitiendo. Regresamos. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Estamos con Fabricio Orozco hablando sobre la problemática de Lima y Callao. Esperamos que los técnicos de Lima y de Callao pidan este video porque les va a servir de análisis, por más que crean que tienen la solución si no conocen el pasado. Dicen que para conocer el futuro o para hacer algo por el futuro hay que conocer el pasado. Entonces, más que señalar responsabilidades, que no es nuestro estilo ni nuestra intención, es decir por qué no se hicieron las cosas oportunamente, porque estamos entrando en un nuevo gobierno que va a comenzar el 28 de julio y que tiene que ver mucho a nivel nacional con la problemática persistente del transporte público interprovincial, de carga, de pasajeros y multimodal. Entonces nada se escapa. Tenemos ciudades como Pucallpa, como Iquitos, que tienen propias características, la de Puno, Cusco, entonces nadie se escapa. Y por lo tanto, esto que ahora parece algo muy innovador, que se trata de la Autoridad Técnica Lima y Callao, de repente, hasta ya puede entrar en una etapa en desuso, porque ya no se vive solo el problema en Callao, sino tenemos un problema nacional emergente. Ya las ciudades tienen más de 500.000 habitantes y cada ciudad que tenga más de 500.000 habitantes necesita un sistema integrado de transporte y pensar en sistemas masivos de pasajeros, porque crece su ciudad aún no prevista con un desarrollo adecuado. Entonces, ahora hay responsabilidad compartida del próximo gobierno para que se habla mucho del tema de la regionalización, que se dice que se va a trabajar con todas las regiones y con todos los alcaldes provinciales. No esperemos que la AMPE, que es una asociación importante de municipales del Perú, se use nuevamente como un trampolín político partidario y no que se recoja por lo menos los grandes intentos de homologar los criterios y los conocimientos de los alcaldes provinciales y distritales para tener un criterio común, saber en común lo que deben hacer para mejorar su ciudad. Y ya hay prácticas en ese tema.
Fabricio, ¿qué podríamos recomendar en este caso específico que estamos conversando a las nuevas autoridades electas en el sector de transportes y que van a dirigir el ministerio, porque no se sabe todavía quién va a ser el ministro o la ministra, y mucho menos el entorno y qué destino tendremos con ese entorno? Sí, mira Luis, a mí me preocupó mucho que en la época del debate electoral no se tocaba uno de los temas principales de las ciudades. Las ciudades tienen dos grandes problemas, uno que es seguridad ciudadana, que se tocó muy bien en la campaña, y otro que es el tema de transporte público. El tema de transporte público no se tocó, quizás porque se le deja en manos a los alcaldes, pero se desentiende esto como una política nacional. Dicho esto, hemos venido hablando siempre de la Autoridad Técnica para Lima y Callao, sin olvidar, como tú dices, que desde hace ya buen tiempo existe una Secretaría Técnica Lima y Callao, en el Ministerio de Transporte, que no funciona. Entonces, tenemos que conocer el pasado para no repetir los errores hacia el futuro. Y tenemos que mejorar las cosas que hemos desarrollado en el pasado y perfeccionarlas o corregirlas para que sirvan a futuro también. Entonces, si estamos pensando en tener una solución técnica para Lima y Callao, me parece perfecto. Hagamos una estructura administrativa que ordene a dos jurisdicciones, que establezca el marco especial para el desarrollo de todo este sistema de transporte integrado que necesita Lima y Callao, que establezca las bases para las licitaciones de los corredores, de las rutas que querramos tener, que vuelva eficiente el plan de rutas en Lima y Callao de manera conjunta, que sea consciente que Lima y el Callao necesitan renovar su parque automotor y tener más o menos un aproximado de 16.000 vehículos, que esos 16.000 vehículos caminen hacia la tecnología de gas natural para ser menos contaminantes o hacia la tecnología de híbridos para ser menos contaminantes, teniendo en cuenta que nosotros tenemos electricidad a buen precio, que tenemos gas natural a buen precio, ¿no? Que tenga todo ese tipo de desarrollo y de objetivos, pero que adicionalmente a eso sea capaz de estructurar como órgano técnico, como política ya desde el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para hacer eficiente una ciudad? No solamente Lima, que sobre la base de ese trabajo en Lima se vea también como política de Estado para desarrollar en las ciudades, como hemos conversado, un primer tramo Lima, un segundo tramo aquellas que tengan entre 500.000 y 1,5 millones de habitantes, y luego ir bajando en cascada. Lo que necesitamos es que este país tenga ese tipo de estructuras y autoridades que le den objetivos a mediano o largo plazo, que desarrollen y planifiquen. No podemos seguir perdiendo competitividad porque somos un país que está en, vamos a decir, en crecimiento constante, pero crecemos no siendo competitivos. Y Lima y el Callao tienen ese defecto, como te decía al inicio de la conversación, por temas de no tener niveles ni estándares de competitividad, perdemos 7.000 millones de dólares al año. O sea, creo que eso es más que suficiente para poder tener políticas nacionales, empezando por Lima, desarrollando ciudades principales del país, para ir tendiendo a establecer sistemas de transporte, bien sean sistemas de BRT, bien sean sistemas de trenes, la tecnología que querramos desarrollar y que sea adecuada para cada ciudad. Yo recuerdo hace unos años, cuando el alcalde de Huancayo, por ejemplo, quería desarrollar su sistema de transporte, incluso le puso un nombre, era el Huancabús. Luego cambió el objetivo y quiso utilizar el tren que atraviesa todo Huancayo. Quería hacer su tren urbano. 5 años después, ni Huancabús con tren urbano. Arequipa lanzó el famoso Mistibús en el año 2010. Se fue a una licitación, se frustró la licitación, se declaró nula. 5 años después, Arequipa no tiene ni Mistibús, ni corredor segregado, ni sistema integrado de transporte, ni trolebús. Trujillo, lo mismo. También lanzaron su sistema de transporte con un corredor segregado. Luego cambiaron la idea, el tranvía este-oeste de Trujillo.
5 años después, ni tranvía, ni sistema integrado de transporte, y lo único que hicieron fue dar en concesión un recaudo que hoy día lo que hace es colocar máquinas recaudadoras en las unidades que no han sido modernizadas en Trujillo. Entonces, esos son los intentos que hay por darle viabilidad a los sistemas de transporte en el Perú. No hablemos de Lima, que como te digo, el Callao tiene su propia visión de hacer una reforma medio extraña, y Lima, entre una gestión y la otra, han matado los 2 intentos de reforma que querían hacer. Un escenario desolador. Si hay ese fracaso, entonces la misión del gobierno central es convertirse en el articulador de una política nacional para desarrollar políticas nacionales de movilidad urbana. No estamos hablando solo de transporte, movilidad urbana, que es lo que nuestras ciudades hoy día o perdieron o ya no tienen. Bueno, hay mucho que hablar, mucho que decir, pero lo más importante, mucho que escuchar y determinar. Hemos estado viendo este proceso bastante largo, tedioso y más político que patriótico, por decirlo menos, porque hubieran habido algunos programas interesantes, probablemente los otros candidatos cuerdos y viables. Creo que la gente hubiera tomado otras alternativas, pero ha habido una deficiencia total en casi todos los grupos. Pero en fin, ya tenemos presidente, el día de mañana le toman juramento, se están voceando una serie de precandidatos para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estaremos pendientes, pero lo que sí le reiteramos, la necesidad de evaluar todo lo sucedido, la necesidad de determinar política de Estado en el sector transportes y comunicaciones, que probablemente conlleven en los próximos 5 años, pero que ahí la estructurando. Pero fundamentalmente, lo que es imprescindible, no regresar al pasado y no perder más el tiempo. Seguimos retrocediendo. Fabricio acaba de decir 1.5 tenemos de avance de lo que se planteó hace 12 o 15 años de los estudios de la JEICA, que nos determinaban cómo debería estar estructurado nuestro sistema, por lo menos de Lima y Callao, para pensarlo en algo. Ahora, muchas ciudades del interior del país ya tienen fracasos similares. No podemos, pues, seguir escogiendo primero malas autoridades y, en segundo lugar, permitiendo, en el caso del gobierno nacional, que los que se encarguen del sector transportes y comunicaciones, que estamos viendo los resultados con este ministro saliente, Gallardo Q, sean prácticas que no lo hicieron en sus empresas, y el país no es una empresa, es una nación que necesita avanzar. Ayer mismo veíamos cómo se perdió un penal. El hombre, uno de los mejores jugadores de Argentina, ayer mismo dijo, no miré al cielo antes de patearlo probablemente. Ahora se quiere salir de la selección, pero eso no es el tema. El tema también es estructural, bajo una dirección adecuada del mismo equipo técnico que lo debe hacer. Nosotros comenzamos el partido ahora. Comenzamos un partido de los próximos 15 años con frustraciones de muchos años. No responsabilizamos particularmente a cuál gobierno, pero lo sucedido es, la mayoría de los articuladores, de los congresistas reelectos, ya tienen documentación suscrita con antelación sobre estas alternativas. ¿Por qué pasar más el tiempo y seguir esperando que quién le pone el cascabel al gato y no definir más que las partes de distribución o correlación de fuerzas, ver técnicamente dónde saco mi mejor equipo para meterlo a esta selección? Nuestra selección se llama MTC, porque el MTC va a tener que reestructurar, readecuar y plantear lineamientos claros con una hoja de ruta adecuada para los próximos 5 años, que ojalá traspasen los 50. Ojalá tengamos política de Estado a fin de este gobierno que viene y el Perú tenga que caminar en piloto automático para los 50 años, pero en progreso, en modernización, en desarrollo, en integración. Eso necesitamos. No necesitamos figuretes, por eso mencionaba lo del partido de ayer, que mucha fama y no se echó a la cama porque perdió un penal. Nosotros también perdimos otro. Perdimos un partido porque no se decidió el comando técnico quién debió patear o quién debió ser el grado de patear esos penales. No funciona así. Si la autoridad es elegida para ellos, que tiene que tomar decisiones. Como vengan las cosas, las decisiones son importantes. Nosotros seguimos contribuyendo, esforzándonos para que ustedes de esta humilde casa puedan
tener más conocimientos de lo que respecta al transporte y comunicaciones y la seguridad vial, porque es madre de todos ellos. Si no nos preocupamos por la madre, que es la reestructuración, modernización del sector, los accidentes se van a seguir incrementando. Agradezco mucho, Fabricio, por estar con nosotros y espero tenerte en otra oportunidad, porque verdaderamente es bastante aleccionador transmitir todas estas experiencias y te agradezco. Encantado, Luis, muchas gracias, de verdad que te agradezco la invitación y quedo a tu disposición para en las siguientes oportunidades que tú estimes necesario y conveniente venir a dialogar sobre estos temas que son necesarios para el desarrollo de nuestras ciudades que forman parte de nuestro gran país. Te agradezco, esta es una gran labor la que vienes haciendo a través de este medio de comunicación y no solamente hablar de Lima y Callao, hablar de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, de todo el país, porque el tema transporte y el tema movilidad es uno de los criterios de competitividad del país, que son aquellos criterios que nos hacen un país que crece mejor y que produce mejor. Agradecemos a todo el equipo técnico, que verdaderamente es encomiable lo que hacen estos chicos. Los veo en todos sitios, en todos los eventos, y al final van a ser los expertos del transporte, que es lo que se quiere. Ya los llamarán para que continúen nuestro trabajo. Hasta el próximo lunes en vivo en directo aquí, en TV Vial, para todos ustedes. Buenas tardes.